ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra
Qué bueno es Dios con nosotros, de verdad. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Y vamos a adentrarnos en un tema que es bien interesante. La mayoría de las personas tenemos problemas en algunos momentos de nuestra vida para poder identificar la voz de Dios. Y nos vamos a sumergir en la historia de un grupo de personas que fueron guiadas por Dios de maneras distintas, de maneras que vale la pena que aprendamos, nos dediquemos por momentos a darnos en lo que estos hombres decidieron hacer para poder encontrarse con Jesús. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Vale la pena quitarnos algunas ideas de tradiciones. Yo creo que la mayoría a lo mejor ya se las quitó, pero ni eran reyes ni eran magos como los que a lo mejor conocemos el día de hoy. La tradición católico-romana propone o impulsa esta falsa tradición, argumentando que eran reyes y que eran magos, como si pudieran hacer algún acto de magia, y ninguna de las dos cosas es verdad. No aparecen juguetes de la nada, aunque nos gustaría mucho, pero en términos generales no es bíblico esta tradición, aunque tiene su esencia en un evento histórico, en un evento que vivió un grupo de personas, porque ni siquiera sabemos que sean tres en realidad. Se presume que son tres por el número de regalos que le llevan a Cristo, pero ni siquiera nos dice la Biblia cuántos sean los que iniciaron este viaje rumbo a Jerusalén. Lo que quiero resaltar en sí mismo es en cómo Dios les fue hablando a este grupo de personas y cómo fueron ellos respondiendo a lo que Dios les iba mostrando, a lo que Dios les iba hablando. Lo primero que vemos es que Jesús ya había nacido en Belén de Judea cuando estos hombres inician un viaje del oriente a Jerusalén. Para poder entender un poquito que si el oriente, pensando en que estuviéramos parados en Jerusalén, el oriente quedaría hacia, la India, hacia Afganistán, Irak, Irán. Todos esos países quedan al oriente de Jerusalén. De cualquier lugar de estos países pudieron haber partido estos hombres, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando llegan a Jerusalén, lo que refieren es haber visto una estrella en el oriente. Es decir, ellos eran personas que estudiaban los astros, probablemente eran astrónomos, gente que se dedicaba a estudiar tanto los astros como las profecías de distintos países. Es decir, ellos no solamente tendrían en su mesa ahí donde están sus pergaminos las escrituras del profeta Isaías cuando habla acerca de la llegada del Mesías, sino que también tendría algunos otros manuscritos de otras naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dedicaban ellos a tomar en cuenta toda la sabiduría. Magos, porque no había otra palabra para astrónomos en aquella época, ¿sí? O sea, no existía la palabra astrólogo o astrónomo que pudiera definir su oficio. En aquella época, a diferencia de hoy, había ciertos oficios que todos como que se englobaban en una misma expresión, ¿sí? Se les decía magos porque tenían mucha sabiduría, porque podían a lo mejor dar algún consejo, dar alguna opinión, y la gente que recibía ese consejo, esa opinión o esa sabiduría se daba cuenta que efectivamente le sucedía así como el sabio le había dicho. Y entonces comenzaron a llamarlos magos, y entonces comenzaron a distintos oficios a englobarlos en esta expresión, magos. Pero no significa que sean hechiceros o magos como a lo mejor proponen o se proponían en la Edad Media, etc. Sino eran personas cuyos oficios eran difíciles de entender. Y como eran difíciles de entender, pero resultaban efectivos, ¿sí? O sea, decían, pues parece ser que mañana va a llover, y llovía, pues nada más era por observación. Ya habían estado muchos años ellos acostumbrados a pasar, porque así se comporta el cielo, cuando va a haber lluvia, cuando va a haber viento, cuando va a haber mucho sol, etc. Y entonces decían las cosas, decían los posibles climas a venir, y se les decía magos, porque le atinaban, ¿sí? Pero no porque fueran realmente hechiceros.
o alguna clase de magia como la que a lo mejor en ocasiones hoy en día se dice que son magos o hechiceros, etcétera, etcétera, que son puras farsas, ¿no? Pero lo importante aquí es entender que en su perspectiva, en su visión, estos hombres se dieron cuenta de que algo estaba grande a punto de suceder. Por la aparición de una estrella, por un evento estelar que no estaba en todo lo que llevaban ellos de tiempo de estudio, no habían visto algo semejante, ¿sí? Es decir, estos personajes, estos hombres, observaban todos los días las estrellas, observaban todos los días los eventos estelares, pero en lo particular, este evento les llamó la atención en muchos sentidos. Y lo primero que entendieron es que algo grande estaba a punto de suceder en el mundo. De inmediato a lo mejor corren a su mesa, ahí donde tienen todos los pergaminos, y Dios los dirige a la profecía del rey de los judíos que habría de nacer. Esta es una manera en la que Dios nos habla, amados. Dios a lo mejor en ese momento no se presentó para hablarles de forma audible a su oído. Eran extranjeros, no eran personas propias de la nación judía, sino que eran extranjeros. Y la manera en la que les habló fue a través de un evento estelar. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Jehová. Es decir, en todo lo creado podemos encontrar la voz de Dios. El asunto es que mucha gente está tan ensimismada, tan enfocada en sus propios problemas, en sus propios deseos, en su propio placer, que deja de ver todo lo que está pasando a su alrededor. Deja de mirar todo lo que está sucediendo y por lo tanto pareciera que nada más le habla de lo que quiere escuchar. ¿Sí me debe entender? Y entonces todo parece en silencio y dices que nada pareciera hablarme, nada me hace. Estás mirando a un solo lugar, solamente estás prestando atención a una sola cosa que quieres en tu corazón, no a todo en tu entorno, todo lo que está viviendo el mundo a tu alrededor. Estos hombres sí estaban al tanto de todo lo que sucedía, cuando menos dentro de sus capacidades o de sus posibilidades. Y entonces nos encontramos con que a través de un evento de la creación, ellos entienden que se está cumpliendo una profecía, el nacimiento de un rey, y Dios los guía a sus escrituras, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Dios va a llamar a una persona, a lo mejor de manera muy natural, a través de la creación. Va una persona en un viaje y se detiene por un momento a ver un atardecer y lo lleva a pensar en Dios y lo lleva a creer qué hermoso es el diseño del mundo. A lo mejor ve un pequeño pájaro con un montón de colores hermosos y dice uno, qué detalle de Dios creando este animalito. Es decir, en la creación, en lo que vemos a nuestro alrededor, Dios cuenta su gloria, Dios cuenta su grandeza, los detalles finos, los colores. Sabes que nosotros nada más podemos ver 7 colores, pero hay muchos otros que no alcanzamos a percibir. Con los que tenemos, con los que Dios nos capacitó es suficiente para admirarlo, para poder ver su grandeza y su amor en muchas cosas de las que Él ha creado. Él nos dio la capacidad para poder admirar el color en toda su creación. Los matices, los cambios de luz y de sombra, es maravilloso. Estos hombres notaron dentro de su experiencia algo inusual, algo que los llamó, los convocó a tomar una decisión, iniciar un viaje de quién sabe cuántos kilómetros, pero fue un acto de un evento estelar, algo inusual desde su punto de vista, que dijeron, hay que hacer algo al respecto. Amados, ni siquiera tenían la Biblia completa, como tú y yo la tenemos hoy en día. Ni siquiera tenían esta profecía del rey de los judíos que había de nacer. No eran hebreos.
más bien acumulaban información, acumulaban sabiduría. Así que con una sola profecía, un solo evento, toman la decisión de iniciar un viaje a través de desiertos, porque la zona de Medio Oriente es zona de desiertos. Quién sabe desde dónde habrán iniciado su viaje, pero si lo iniciaron allá por la India, pues ya sabemos que es un lugar muy selvático, de mucho bosque, de mucha vegetación frondosa, y de momento tenían que viajar hacia Jerusalén, que es el desierto. No les importó. Tomaron una decisión basándose exclusivamente en un evento que ellos interpretaron como el cumplimiento de la profecía judía. ¿Sí? Es decir, tenían lo más elemental para poder empezar su viaje, y con eso lo iniciaron. Nosotros, ni siquiera teniendo conocimiento, nos atrevemos a iniciar un viaje que concluya con el encuentro con Cristo. ¿Sí? Muchas personas pueden tener algunas tradiciones, pueden tener algunos conocimientos, pueden tener algunas verdades en su corazón, y aún así no les afecta como a estos hombres sí les afectó. A estos hombres les afectó de tal manera lo que estaba sucediendo en el cielo, en las noches, porque es cuando se ve la estrella, que toman la decisión de iniciar un camino hacia la búsqueda de Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, amados? Es decir, nos encontramos con un evento muy maravilloso que movió a estos hombres, porque sí les afectó, sí los movió, pues, los motivó a decir: algo está pasando, algo tengo que hacer. Y los despierta y se preparan, ensillan sus caballos, sus animales para poder hacer el viaje, e inician un viaje de cientos de kilómetros rumbo a Jerusalén. Ni siquiera sabían dónde iban a hacer el Mesías. Ellos van ¿a dónde? A Jerusalén. No iban a Belén, porque ni siquiera eso sabían, dónde habría de nacer el Cristo. O sea, se equivocaron porque llegaron a Jerusalén, no a Belén. Pero iniciaron su viaje, se atrevieron a hacer algo por aquello que estaban entendiendo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí lo alcanzamos a comprender? Dios les habló, lo sintieron suyo, lo sintieron que les estaba, que tenían que hacer algo en lo personal para responder a este evento estelar que estaban mirando, y entonces toman la decisión de ir hacia Jerusalén, cuando ni siquiera en Jerusalén era donde iban a hacer el Mesías. O sea, llegaron al lugar equivocado, pero hicieron algo al respecto. Tomaron la decisión de hacer algo. Y lo más precioso de Dios es que cuando Él ve que tomamos decisiones, no nos abandona, sino que nos va guiando, nos va dirigiendo, como veíamos hace un momento en el Salmo 23. Nos va a dirigir por caminos de justicia. ¿Sí lo entendemos, amados? Atrévete a hacer lo que Dios ponga en tu corazón de bien. No tengas miedo. No te temas al hacer las cosas. Teme más bien a entender que algo está pasando y no hacer nada. Eso sí es de temer. Eso sí es de preocuparse. Algo me está hablando Dios, ¿y qué voy a hacer al respecto? Si no hago nada, significa que no me está interesando lo que Dios... Estos hombres no tenían el conocimiento que tú y yo tenemos. Están muy lejos de saber lo que tú y yo sabemos de Biblia, de conocer al Dios de Israel como tú y yo ya conocemos por medio de las Escrituras. Pero de verdad, es impresionante que estos hombres toman la decisión de decir: vámonos, algo hay que hacer. Este evento no lo podemos dejar pasar de largo. No puedo quedarme nada más diciendo: ya se va a estar cumpliendo. Lo tenemos que hacer. Amado, hay profecías que se están delante de nuestros ojos y no estamos haciendo nada. Y no hay algo que nos esté convocando. Claro. A ver, la profecía
no les decía a estos magos, a estos personajes del Oriente, no les decía, ve y busca a Jesús, ve y busca al rey de los judíos, no les decía eso. Era una profecía para los judíos, exclusivamente para el pueblo de Israel, y ellos no lo eran. Pero a pesar de que no lo fuesen, tomaron una decisión. Algo tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso Jesús dice que las prostitutas y los publicanos van delante de nosotros al reino, porque a veces nosotros, aunque tengamos mucho de conocimiento, no actuamos conforme a él. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos? Aquí estos hombres que ni eran judíos, ni los estaba convocando a ellos, ni era una profecía para estos hombres, toman la decisión de decir, vamos, algo me está hablando que tengo que seguir, algo me está empujando. Y entonces se ponen de acuerdo estos astrólogos e inician un camino de quién sabe cuántos kilómetros para ir a Israel. ¿A qué ciudad? Pues suponemos que a Jerusalén, ¿no? La ciudad de David. Y van rumbo a Jerusalén. Y Dios permite que lleguen a Jerusalén. Pudo haberles hablado en el camino. Pudo haberles dicho, vayan a Belén, no a Jerusalén. Pero no se los hizo saber. Dejó que concretaran esa primera parte de su viaje para llegar a Jerusalén. ¿Se estaban equivocando? ¿Sí? Se estaban equivocando. Iban a hacer, o no vivía Jesús, no vivió en Jerusalén, sino vivió en Belén. ¿Sí? Entonces, estos hombres se equivocan haciendo el bien. Y Dios los corrige. Dios les dice por dónde sí ir. Pero inicialmente les permite llegar hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque a través de estos hombres, Dios iba a tratar de sacudir las conciencias del pueblo de Israel. Amados, esa estrella se vio en toda esa región, incluyendo Jerusalén. Esa estrella no nada más se vio ahí en la India, en Afganistán, o en Irán, Irak, sino que se vio en toda aquella región, en toda aquella zona. Pero los que estaban en Jerusalén, a los que estaba dedicada la profecía, ni la pelaron, ni se dieron cuenta, ni voltearon al cielo. O sea, no lo esperaban. No lo esperaban. No estaban con sus conciencias despiertas, esperando al Mesías. No estaban así. Estos hombres de inmediato lo entendieron, pero los hijos de Dios no lo estaban entendiendo. No estaban comprendiendo el momento que estaban viviendo. Esa estrella, para unos, fue motivo de iniciar un viaje, y para ellos, pasaban las noches y podían ver, mira, qué bonito se ve esa estrella, cómo brilla, pero párate de contar nada más. No hacían más que eso, mirarla y admirarse, pero no les llevaba a tomar decisiones al respecto. A estos hombres sí los llevó a tomar decisiones, a estos hombres sí los motivó a decir algo tenemos que hacer, mientras que los judíos, llegan estos hombres, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no les motivó, no les despertó, ni les dio esta alegría. Oigan, personajes que vienen de lejos, vienen a adorar al Mesías, al Rey nacido. Y nosotros que estamos aquí, ni cuenta nos damos. Es más, hasta nos turba nuestra forma de vida, ¿no? Oye, ¿van a ser Jesús? ¿O ya ha nacido el Mesías? Ay, ¿qué implica eso? Oye, ¿qué conocimiento tienes? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué debería de estar haciendo con lo que sé de Dios? Con lo que Dios me ha concedido saber y entender. ¿Sí lo vamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? Existe una notable diferencia entre estos hombres que no eran pueblo de Dios y los que eran pueblo de Dios con relación al mismo evento estelar, el inicio. A unos les interesó
a otros ni les preocupó. Unos reaccionaron, los otros continuaban con sus vidas normales. Unos toman la decisión de realizar un viaje y los que estaban ahí cerca, ni siquiera porque estaba cerca, no les interesó. Pero cuando llegan, toda aquella caravana, yo supongo que era una buena caravana, un buen tamaño de gente extranjera, llegando a Jerusalén, pero les preocupa porque les afecta sus ideas, les afecta en su forma de vida. Ellos ya tenían en su corazón un estilo, una forma de hacer las cosas, una idea, un credo, y lo que estos hombres y mujeres llegaron a anunciarles, les movían el tapete. No era algo que les agradara. Oye, ¿cómo que vienen a adorar al Mesías, al Cristo? ¿Cómo es posible? Si nosotros lo tenemos aquí. Y entonces se turba el rey, porque dice, me van a mover mi forma de vida, y toda Jerusalén con él. Sí, es verdad, estos hombres se equivocaron en cuanto a el lugar donde buscando al Mesías, pero llegaron buscándolo. Se equivocaron, sí, pero eran sinceros. Hay muchas personas que pueden estar congregándose en lugares que no les hace bien o que no les ayuda a caminar con Cristo, con Jesús. Pero son sinceros, Dios los va a ayudar para que se encuentren con Él. ¿Sí? Dios los va a ayudar para que se encuentren, porque son sinceros. Sí, erraron, pues, con lo que tenían llegaron, ¿no? Con la información que tenían, llegaron a Jerusalén. No le tengamos miedo a equivocarnos con lo que Dios nos habla. Vamos a no hacer nada con lo que Dios nos habla. Porque saber hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, le mueven el tapete al rey y a toda Jerusalén con él. Y luego, ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo al respecto? Que estamos, digámoslo así, en Jerusalén, que pertenecemos al pueblo. Tienen que llegar unos extranjeros a decirnos, Cristo viene pronto. Y entonces turbarnos y decirnos, ay, pero es que eso. O simplemente decir, sí, llevan mucho. Dijeron probablemente Herodes y los demás. Lleva ya mucho tiempo diciendo que Jesús viene. Pero estos, en verdad, la estaban regando feo. Porque ya había nacido Jesús y no estaban haciendo nada al respecto. Versículo número 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, no sabían ni siquiera dónde iba a nacer o dónde sería el cumplimiento de esta. Entonces ahí tienes a los principales sacerdotes y a los escribas. A ver, búsquense dónde. Y los convoca. O sea, ¿cómo puede ser posible que algo tan importante como la llegada de Cristo no estuviera presente en el corazón del pueblo? Y así viven muchos el día de hoy. Jesús prometió regresar. Y las cosas se están dando para que regrese pronto. No podemos estar como estos señores. A ver, ¿dónde o cómo es que va a venir? Pues así, Jesús, del cielo. Le dijeron los ángeles, así como viste que se fue, así va a regresar. O sea, no va de una mujer ni nada por el estilo. Esos no son cuentos de las películas o de Hollywood. No, va a regresar con gloria del cielo mismo. ¿Sí? Pero estos hombres ni siquiera eso sabían. Versículo número 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En otras palabras, nos encontramos aquí con que el pueblo donde habría de nacer Jesús
donde se habrían de encontrar Cristo era pequeño, no era la gran Jerusalén, ¿sí?, sino que era un lugar de condiciones bastante sencillas, un lugar muy pequeño, de una población pequeña, ¿sí? Es decir, a lo que los magos pensaban que Jesús iba a llegar era a el templo, la ciudad grande, la capital, etcétera, etcétera. En eso se basaron para tomar su decisión de ir a Jerusalén. Pero resulta que Jesús iba a nacer en un lugar de sencillez y con humildad, ¿sí? Amados, hoy en día las personas buscan cosas ostentosas, grandes, multitudes, lugares que impacten, que se vean bonitos, que no haya deficiencias, que no haya problemas, etc. O sea, buscan lo ostentoso, lo grande. La realidad es que Jesús está en los lugares más sencillos y humildes, con el pobre y humilde espíritu. Ahí dice la Escritura que está nuestro Dios, con el quebrantado, con aquellos que, aunque sean pocos, lo están buscando como estos magos, sinceramente, ¿sí? Y entonces, el siguiente texto: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Fíjense cómo es la tendencia del ser humano, ¿no? Turbaron a Herodes y a toda Jerusalén con él. O sea, fue muy notorio la llegada de estos extranjeros, y seguramente la mayoría diría: ¿y estos qué? ¿No? A ver, averíguate a qué vinieron. No, pues los judíos. Ay, pero si todavía no nace. No, pues todavía no, quién sabe ni siquiera dónde vayan a nacer. Las historias que me cuentan mis papás es que nacerían, vendría de David, y a lo mejor hasta ahí se quedaban con su información, ¿no? Pero ¿y estos qué? Si son extranjeros, a lo mejor hasta algunos se habrá sentido bien celoso y enojado con que los extranjeros llegaran a preguntar sobre el Mesías, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Herodes? En lugar de hacer público dónde habría de nacer Jesús, sino que los llama en lo secreto, así como que nadie se entere. No quiero decirles a la gente dónde irlo a buscar. No, mejor que se queden como están, ¿no? Así suenan lugares, predicadores, que no quieren que la gente se mueva, que no quieren que la gente cambie su estilo de vida, su forma de vida, que pueden hablar sobre el Mesías, porque el pueblo hablaba sobre el Mesías, pero no implicaba ello que tomaran decisiones al respecto. Bueno, Herodes lo que hace es que en lo oculto dice: ¿sabes qué? Mira, mejor en lo secreto ven, y te voy a decir dónde, según las Escrituras, va a estar el Mesías, dónde pudo haber nacido. Pero ¿sabes qué? Por favorcito, ni se lo menciones a nadie. Dame chance de decirlo yo, ¿no? Casi como rey. Yo lo anuncio porque yo también quiero adorarlo. Nada más investígame bien dónde va a estar. Y los manda, así, en lo oculto, en secreto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, versículo siguiente, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los magos le creyeron. O sea, de verdad ellos sí pensaban que estaban hablando con alguien que en serio quería, que se había alegrado de que Jesús, de que el Mesías fuera a llegar. Sí. Porque de hecho más adelante Dios les tiene que decir que no vayan con él. Pero hasta aquí Dios les hace la corrección de a dónde dirigirse. Todo su trayecto, viajaron rumbo a Jerusalén, fue sincero, aunque equivocado, pero sí fue sincero. Cuando Dios mira ese corazón sincero, les cambia, les dice a dónde sí tienen que buscar. Sí. O sea, los mueve en la dirección correcta, para decirles: ¿sabes? Oye, pero Belén está muy pequeñita, ¿no? O sea, como que casi ni aparece en el mapa. No, sí, pero sí, ahí dice la Escritura que había de nacer el Cristo. ¿Sí?
Y entonces los envía, él argumentándoles o mintiéndoles, diciendo que ahí también él quería ir a adorar. Y los envía. ¿Sí? Siguiente pasaje. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención cuando leo este texto. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, pero no dejaron de ver la estrella. O sea, la revelación inicial que tuvieron, la mantuvieron de frente a ellos todo el tiempo. Aunque se equivocaron, siguieron la estrella hasta que llegaron a Belén. ¿Sí? Dice la escritura, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. En otras palabras, no dejaron de ver la revelación que ellos de manera personal tuvieron. Amados, tú y yo hemos tenido en la misericordia de Dios, no dejes de mirarles, de verdad, no dejes de pensar en lo que Dios ha hecho por ti. No dejes de pensar en cómo Dios te ha hablado ya. El rey los estaba mandando a Belén, y tenía razón, sí, pero no dejaron de ver ese llamado inicial que Dios les había dado. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos? Tengamos en cuenta esto. Tú fuiste llamado, hermano. Tú fuiste llamada. Dios te habló. Sí es cierto, a lo mejor te estás equivocando. A lo mejor estás errando el camino. A lo mejor estás tomando decisiones que no son las más atinadas. Pero Dios te quiere corregir. Dios quiere mandarte a Belén. O sea, quiere que y decirte dónde sí vas a ser feliz, dónde sí vas a cumplir ese propósito con el que saliste a buscar algo que llenara tu alma. En Cristo Jesús. ¿Sí? Es verdad, ellos se equivocaron, pero se arriesgaron. Hay de aquellos que, teniendo el conocimiento, ni siquiera se arriesgan por miedo a equivocarse. Amado, de verdad, nos ama tanto Dios, te ama tanto, que aunque puedas regarla, cuando te puedas equivocar en una decisión, te va a corregir, siempre y cuando estés buscando a Dios, sinceramente. Te va a corregir, te va a ayudar, va a enderezar, como dice la Escritura, camino de santidad, que aunque torpes seamos, no nos vamos a desviar. ¿Sí me voy a entender hasta aquí? Si alcanzamos a ver cómo Dios los está guiando, los está orientando. Amados, de verdad es bien importante aprender a escuchar a Dios. Estos hombres iniciaron escuchándolo a través de su creación y tomaron decisiones. Después, alguien les habló de dónde estaba el Mesías y tomaron decisiones. Y luego llegaron a donde estaba el Mesías, sin perder de vista lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No perdamos de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Siguiente pasaje, por favor. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Fíjense qué interesante es. ¿Qué fue lo que les despertó el gozo? Ver la estrella. O sea, la revelación inicial con la que habían originalmente salido de su lugar y que todo el tiempo estuvo delante de ellos, aun cuando se equivocaron, aun cuando el rey estaba ahí en Jerusalén y los envía a Belén y les corrige el camino, ellos iban viendo la estrella, y donde la estrella se mantuvo durante un tiempo fue donde dijeron, ahí es donde Jesús está. O sea, sí es cierto, le creyeron al rey, pero siguieron viendo la estrella. O sea, siguieron mirando el llamado original que tenían. No importa todo el trayecto, no importa los días que perdieron en Jerusalén, mientras el rey todo angustiado estaba viendo a ver qué hacemos,
a quienes llamamos, no dejaron de ver su llamado original. ¿Sí? Amados, así nos puede llegar a pasar también. Podemos desviarnos, podemos equivocarnos, pero si somos sinceros en la búsqueda de Dios, Él nos va a salir al encuentro. Él nos va a decir cómo encontrarnos con su presencia. ¿Sí? Y entonces al ver estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya no estaba en el establo, otro error de la tradición, ya no estaba en el establo, estaba ya en una casa, o sea, ya había pasado el censo. Ya estaba en una casa, llegaron a ver al niño, estaba María ahí, no estaba en ese momento José, pero sí estaba el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Habían llegado a su destino. ¿Cómo llegaron a su destino? En buena medida gracias a la estrella que originalmente ellos vieron desde el oriente. Es decir, Dios nos llama y nos permite mantener en nuestro corazón las verdades que nos han sido reveladas, hermanos. Y nos van a guiar, de verdad. Tengo muy presente que cuando la primera vez que hemos servido con la Biblia, invitaron a Amistad Cristiana, la que está allá por Metro Zapata, Metro Coyoacán, atrás de Metro Coyoacán. A la edad de 12 años fue la primera vez que entré en contacto con la Biblia. Y lo que no dejaban de reiterar en este lugar era que Dios, que la Biblia era la palabra de Dios y que Jesús era el único camino, la verdad y la vida. Con esas dos cosas que se me quedaron muy grabadas en mi corazón, fue años después. Es decir, esas semillas que entraron en mi vida, que entraron en mi corazón, fueron las que me permitieron en mi cuarto encontrarme con mi Dios vivo y verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque penetraron en mi corazón. Así como en ellos la estrella significó el motivo para guiarlos, esas dos verdades bíblicas fueron las que me permitieron llegar a buscar a Dios en mi cuarto, en lo secreto, en lo privado, y encontrarme con Él. La estrella puede ser una Dios a través de la creación, que te hable a través de una palabra, de una enseñanza, de un cassette, de un audio. O sea, te puede hablar de muchas formas. Nadie tiene la posesión de las verdades absolutas, hermanos. Ninguno. ¿Sí? Todos formamos parte de un gran plan de Dios en nuestro tiempo. Y entonces entraron y vieron cumplido el anhelo con el que habían salido del oriente. ¿Cuál fue la confirmación de que estaba ahí el Mesías? Que la estrella se mantuvo fija en el cielo. ¿Sí? Eran astrónomos, recordemos que era su cartografía, su mapa estelar. Y entonces ellos iban viendo cómo se iba moviendo conforme a los días. Llegó un momento que cuando llegan a Belén, la estrella ya no se mueve más. Ya no se movió más. Y entonces entendieron que era el lugar correcto. ¿Sí? Que era el lugar indicado. Porque ya no se movió más esa estrella. Mientras que en días anteriores, meses anteriores, quizás años, vieron la aparición de esta estrella y vieron que había ciertos patrones, ¿verdad? Que se movía, que en cierta época del año estaba en un lugar, que en cierta época del año estaba apareciendo en otro lado, etcétera, etcétera. Y así iban ellos mismos avanzando, iban ellos mismos entendiendo los momentos y las circunstancias que iban a tener que enfrentar. Y entonces llegaron ahí a Belén, y entonces la estrella se mantuvo, ya no dejó de existir este patrón que habían observado durante bastante tiempo. ¿Sí? Y entonces fue por eso que se regocijaron y dijeron, qué bueno que ya llegamos. La realidad es que cuando entran, ya no están, repito, ya no están en un establo. Es una mentira eso de que cuando llegan los magos está Jesús en un establo. De hecho, llegan mucho tiempo después del nacimiento de Cristo. ¿Sí?
y ya están en una casa, ya están viviendo en una casa, ¿de acuerdo? Y cuando ven al niño con su madre María postrándose, lo adoraron. La palabra adorar significa entregarse, entregar todo lo que somos. Amados, estos hombres ya habían iniciado un viaje de muchos kilómetros, ¿eh? Ya se habían aventado un viaje de mucho tiempo, de muchos kilómetros, y ya implicaba un esfuerzo. Pero cuando encontraron a Jesús, lo adoraron, derramaron su corazón delante de Jesús. Y era Jesús un niño de no más de 2 años. ¿Sí? Era Jesús un niño, un bebé, pero lo adoraron. Todo ese viaje que inició a partir de un evento estelar era para adorarlo. Nada más eso. Toda esa trayectoria, todos esos kilómetros que viajaron, ese error que tuvieron cuando fueron a Jerusalén en lugar de a Belén, ese error que tuvieron, era nada más para adorarlo. Lo único que querían era... Para eso llegaron con Jesús. ¿Sí? Qué interesante y qué llamativo, porque de esta manera nos hace saber una cosa. Hay personas que pueden hacer grandes viajes para cumplir el propósito que Dios tiene. Estos hombres iniciaron un viaje de decenas de kilómetros. ¿Sí? ¿Y por qué digo que de decenas de kilómetros? Porque si hubieran estado cerca de Israel, hubieran tenido un poquito más de influencia de saber que el Mesías no nacería en Jerusalén. Pero no tenían ni siquiera esa información. La única información que tenían, con la que contaban, era que habría de nacer un rey entre los judíos. Esa era toda la información con la que contaban estos hombres. Y así inician su viaje para adorarlo. Lo único que querían era entregar su vida a Él. Todo aquel camino con un único propósito: derramar su corazón delante de Él y decirle: ayúdame, Señor. Sabían que este era el Mesías, el nuevo rey de Israel, y lo adoraron. Todo su viaje valió la pena, hasta su error, ¿no? Y abriéndole sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y miel. De aquí surge el error de que eran 3, porque presentaron oro y mirra. Pudieron haber sido muchos otros. ¿Sí? Era un evento estelar de tal dimensión que probablemente todos los astrólogos de aquella época han de haber dicho: algo va a suceder en grande. ¿Quién sabe cuántos iniciaron el viaje? No tengo ni idea. Se llama El Cuarto Rey Mago, bastante buena, por cierto, que nos habla acerca de un cuarto rey que se supone que se queda atrás en el camino de estos y se va por otro lado completamente, y hace mucho bien por otro lado, en lugar de llegar al punto donde se supone que originalmente quería llegar. ¿Sí? ¿Cuántos habrán salido de la zona del oriente? Cero. No tenemos ni idea. Lo que es una realidad es que les fue revelado en su corazón que esa estrella que estaban viendo estaba relacionado con algo grande, algo enorme. ¿Sí? Y toman la decisión de buscar al rey de los judíos, sin tener Biblia, sin tener a un erudito como si los tenía Herodes, ¿verdad? Herodes sí manda llamar a los sacerdotes y a los escribas. Estos hombres sencillos, a lo mejor sí muy reconocidos en su patria, pero finalmente sin la capacidad, sin la información necesaria como si la tenían en Israel, toman la decisión de ir en busca de Jesús. Amados, buscar a Jesús en serio es encontrarse con Él. No conozco una persona
busque sinceramente a Jesús y que Jesús te dé la espalda. No la conozco. Conozco personas que dicen buscar a Jesús, como a lo mejor Herodes le dijo a los magos, ¿no? A estos hombres. Yo también quiero adorarlo. Yo también quiero. A mí sí me interesa. Quiero seguirlo. Pero no era verdad. El siguiente pasaje nos enseña que Dios les da a través de sueños, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaban a su tierra por otro camino. O sea, Dios pudo haberles dicho, oye, no van a nacer en Jerusalén, ¿eh? Se los pudo haber dicho a través de un sueño, pero permitió que llegue. O sea, aquí lo que vamos viendo es cómo Dios va hablando de distintas formas a las personas. Dios te va a hablar a través de su creación, Dios te va a hablar a través de una enseñanza, Dios te va a hablar a través de una revelación por sueños. O sea, Dios te puede estar hablando de distintas maneras. Pero estos hombres del oriente sí reaccionaron, sí tomaron decisiones al respecto. Mientras que Herodes lo único que dijo fue, yo también quiero. A mí también me interesa seguir a Dios. Hoy en día hay muchos Herodes que dicen, yo sí me quiero entregar a Dios, yo sí quiero buscar de Él, yo sí necesito un cambio de vida, pero no estás tomando las decisiones que estos hombres sí tomaron. Estos sí agarraron, ensillaron sus caballos o sus animalitos y vamos a viajar, solamente para adorarlo. No era otra cosa, no podían hacer más, no tenían nada más que ofrecerle. Le ofrecen incienso, mirra y oro. Eso es todo. Pero hicieron algo. Lo que valió de estos hombres para Dios, para dejar testimonio en las Escrituras, es el esfuerzo que hicieron para adorar a Jesús. Hoy en día hay personas que dicen, no, es que me queda muy lejos, es que me queda demasiado lejos, mejor algo aquí cerquita, sí, algo que esté aquí en la mano. Hace un par de años, cuando tuve la oportunidad de ir por Argentina, Dios me hizo entender que las personas viven buscando la comodidad, hasta para buscar a Dios. Sí. Y cuando estábamos viendo dónde sería la congregación allá en Argentina, hubo personas que cuando se les llegó a invitar dijeron, no, es que queda muy lejos, mejor una más cercana. A pesar de estar entendiendo, de reconocer que había verdades que les estaban haciendo bien a su vida, ¿sí? Y sin embargo decidieron no hacer el esfuerzo, a lo mejor porque era domingo, a lo mejor porque no había mucho pasaje, ya le llaman colectivos al transporte, a lo mejor por esas razones decidieron no querer hacer el esfuerzo. Pero estos hombres sí hicieron el esfuerzo para adorar a Jesús, porque en verdad creyeron que sus vidas necesitaban un cambio. ¿Y sabes qué? Sus vidas sí recibieron ese cambio. Sí cambiaron. Amados, hoy en día lo que las personas necesitan es volver a nacer, volver a empezar sus vidas. Hace no mucho tiempo platicaba con una persona que me decía, es que si yo tuviera la oportunidad de volver a empezar, no haría esto, no haría aquello, y me comentaban una serie de cosas que se abstendrían de hacer, ¿sí? Pero resulta que teniendo la oportunidad en Cristo de volver a empezar, no la reciben, no la quieren, porque buscan la comodidad. Herodes y Jerusalén y todos ellos estaban en el lugar a unos cuantos kilómetros. De hecho, entre Jerusalén y Belén no hay más de 10 kilómetros de distancia. Es casi de una zona conurbada, ya casi quedaba entre Jerusalén y Belén, ¿sí? Y ni siquiera aún así les interesó voltear al cielo y decir, ¿y eso que brilla tanto? Porque el evento estelar se dio en toda la zona. No les interesó siquiera eso. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, amados? Entre el pueblo hebreo, que tenía
a Belén, a unos cuantos kilómetros. Hombres que tenían a Belén a un montón de kilómetros más. Hubo diferencia. Dios nos conceda ser como estos hombres, que si Dios me revela algo, si Dios me habla a mi corazón, tome decisiones, y no que sea como los hebreos, que teniendo a unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, al Rey, a Dios hecho carne, porque ese es Cristo, Dios hecho carne, no hicieron nada al respecto, mientras que aquellos hombres sí tomaron decisiones. Sí. Amados, aun cuando te puedas equivocar, si eres sincero, Dios te va a corregir. Así les pasó también a ellos. Quédate con eso en tu corazón. No le tengas miedo a fracasar. Si eres sincero, vas a llegar como estos a Jerusalén y te van a corregir y van a decir, no, es que van a ser allá. Dios te va a decir por dónde andar. No le tengas miedo a atreverte a hacer cosas buenas para Dios, a glorificar su nombre. No le tengas miedo a eso. No digas, es que yo soy un extranjero, como ellos podían haber dicho, ¿no? Yo ni siquiera judío soy. No le tengas miedo al fracaso. No te excuses en decir, es que yo no creo poder. Mira, estos hombres probablemente hubieran sido los menos capaces. Oye, son extranjeros, vienen desde lejos, no tenían más que una profecía que les decía que había de nacer el rey de los judíos, pero tenían una verdad ahí en el cielo que decían, es que esto no lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar. Algo tenemos que hacer. Y toman la decisión de iniciar su caminata. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Que no nos quedemos sentados, esperando, como Herodes y los suyos, que la vida siga transitando y no hacer nada al respecto. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere cambiar tu vida, quiere que las cosas vuelvan a empezar, quiere que te vuelvas a reencontrar con Él, quiere que vuelvas a Él con todo tu corazón. Amado, no desperdicies esa oportunidad. ¿De acuerdo? Es una oportunidad que estos hombres sí agarraron. Dijeron, me vale, si no soy judío, esta estrella es el rey de los judíos que están naciendo. Y cuando llegan a Jerusalén, llegan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente. O sea, tenían una convicción de saber que estaban interpretando correctas las cosas, que nosotros se sintieron así como que, ¿qué estrella, no? O sea, ¿dónde? Nosotros ni cuenta nos hemos dado. Amados, no actuemos así, no seamos de estos judíos que pareciera que las cosas pasan a nuestro alrededor y ni cuenta nos damos. Dios está ayudándonos, está teniendo misericordia de nosotros y no nos vamos a dar cuenta. Está teniendo compasión y no vamos a hacer algo al respecto. No seamos como ellos. ¿Sí lo vamos entendiendo? Dios quiere hacer grandes cosas, amados, pero a través de ti, a través de mí. No nos hagamos a un lado. Dejemos que el Espíritu tome el lugar como nuestro Rey en el corazón y dejemos que nos guíe como guió a estos hombres. No tengamos temor. Es que me voy a equivocar, no importa. Dios te va a corregir porque te ama. Te va a decir por dónde. Nos ama mucho. No importa que puedas equivocarte, no le tengas miedo a equivocarte. Tenle miedo a no hacer nada para cambiar las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. Gracias, Jesús.
vinimos a encontrarnos contigo. Gracias, Señor Jesús, porque ejemplo nos dejaste. Vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste. Nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Señor, algunos hemos decidido seguirte. Algunos hemos decidido dejar nuestra tierra, de sufrir pérdida, con tal de estar a tu lado, con tal de adorarte, Señor. Ayúdanos, derrámate sobre nosotros. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Gracias, Señor. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste. Nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Gracias, Jesús. Gracias porque a estos hombres les mostraste por medio de una estrella, de un evento estelar, los invitaste a seguirte, Señor. Gracias por invitarnos a nosotros también, Señor. Gracias, Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
y en Jesús confiará. En ti se goza y se alegre todos los que te buscan y vivan sin cesar. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. En ti se goza y se alegre todos los que te buscan y viven sin cesar. Gracias, Jesús. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Padre, guíanos a ti, Señor, corrígenos, sálvanos, Señor, haz tu obra, Señor. La buena obra empezó, quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. No le tengas miedo a fracasar. No tengas miedo a equivocarte. Si eres sincero y estás buscando a Jesús, y estás buscando adorarlo como estos hombres, Él te va a guiar a hacerlo. Él te va a orientar. Mejor es hacer algo y equivocarse a estar como esos judíos que no entendieron lo que Dios estaba haciendo en ese día, en ese tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu buen espíritu me guíe
Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo, Jehová, soy tu siervo. Porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque no queremos ir a ningún otro lugar que no estés tú, Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, Jehová, soy tu siervo. Porque yo, Jehová, tu siervo soy. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto te necesita nuestra alma, Señor? No somos los mejores los que estamos aquí, pero sí los más necesitados de ti. Los que no ven su vida como si tuvieran algo bueno que ofrecerte, Señor, sino como personas que nada tienen bueno que ofrecerte, que te piden de todo corazón que hagas algo con estos siervos inútiles.